¿Sabías que los algoritmos se pueden volver racistas basados en sesgos de información? Y lo que es peor, decidir en base a dichos sesgos. En el 2013, Eric Loomis conducía un auto involucrado en un tiroteo. Poco después fue arrestado. En el 2016 se declaró culpable de evadir a un oficial y en su sentencia el juez consideró una prueba como fundamental, un informe Compass. ¿Pero qué es un informe Compass? Compass es un algoritmo para evaluar el riesgo potencial de la reincidencia, basados en violencia, mala conducta, educación y otros indicadores fundamentales. Es actualmente usado por cortes de Estados Unidos, particularmente en estados como Nueva York, Wisconsin, California y el estado de Broward, en Florida. Pero ojo, que los algoritmos que utiliza Compass detrás son secretos comerciales y no pueden ser examinados ni por el público ni por las partes afectadas, lo que genera por supuesto una polémica en cuanto al debido proceso. Los expertos ya desde el 2016 coincidían en que si los datos eran sesgados, es probable que el software produzca resultados sesgados, y efectivamente fue así. Una investigación independiente sobre Compass en el 2016 encontró que, más allá de la no reincidencia en la práctica, las personas de raza negra tienen casi el doble de probabilidades que las personas de raza blanca de ser etiquetados como de mayor riesgo por el algoritmo. Lamentablemente, este sesgo no es exclusivo del sistema judicial. Un caso similar sucedió con Amazon, donde su algoritmo de selección de personal, al analizar datos históricos, empezó a discriminar a las candidatas mujeres, rechazando sus solicitudes. Esto ocurrió porque el sistema aprendió del patrón existente de contrataciones, mayoritariamente hombres, asumiendo erróneamente que ser hombre era un indicador de idoneidad para el puesto de trabajo elegido. Todos estos ejemplos resaltan la importancia de una supervisión rigurosa y una programación consciente de sus potenciales sesgos. Sin ello, los algoritmos pueden perpetuar e incluso amplificar las desigualdades existentes en nuestra sociedad. Ante esto, legisladores de Estados Unidos han introducido propuestas como la Ley de Algoritmos de Responsabilidad y Transparencia del año 2019, o también llamada el ART Act, que exige a las empresas realizar evaluaciones de impacto y auditorías de sistemas de inteligencia artificial para detectar y mitigar estos sesgos injustificados. Por otro lado, en Europa, tal y como hemos hablado anteriormente en este canal, el AI Act vendría a proporcionar un marco legal general en materia de propuestas en donde se incluiría la inteligencia artificial. Por otro lado, el Acto de Servicios Digitales, Digital Service Act o DSA, de la Unión Europea, dirigido por el Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica, el ECAT, juega un papel crucial en la supervisión y ejecución de transparencia algorítmica y la rendición de cuentas, mediante auditorías, como parte clave de esta protección en línea. Todo esto suena muy bien, pero ojo que esto último de la DSA es solamente de las obligaciones sistémicas sobre plataformas en línea muy grandes y los motores de búsqueda en líneas más grandes que existen en el mercado, con lo cual los algoritmos más pequeños no tienen un filtro específico a la fecha. Y aquí surge la pregunta, ¿qué sucede si tenemos un algoritmo que de alguna manera tiene estos sesgos y empieza a operar en Europa? Pues aunque no está claro cómo, ya que se irá definiendo a lo largo de los futuros casos que vayan apareciendo, se resalta la importancia de mantener el juicio humano como instancia final de decisión, asegurando que la tecnología sirva como herramienta de apoyo y no como sustituto de la deliberación y responsabilidad humana. Esto hace que las empresas detrás de estas tecnologías sean responsables directamente por este tipo de sesgos. Ahora que conoces cómo los sesgos en los algoritmos pueden tener un impacto real en la vida de las personas, ¿qué opinas al respecto?